¿Qué tal, hermanos y amigos? Deseo que Dios siga bendiciendo sus vidas. Soy el pastor Alejandro Reyes de la Iglesia de Dios Bethesda aquí en la Ciudad de México, y es un gusto que estemos otra vez aquí listos para estudiar la palabra de Dios. Pero antes de iniciar me gustaría mandar algunos saludos de gente que ya ha estado comunicándose con nosotros, y especialmente a mis amigas y princesas de San Rafael en la provincia de Mendoza en Argentina. También a nuestros hermanos en Maipú, en Barrancas y bueno, en todos los lugares de Argentina donde hemos estado y donde nos han tratado súper bien. También quiero mandar un saludo para nuestros hermanos en Cuba, que ya algunos ya me estuvieron mandando sus comentarios. Igualmente para el hermano José Antonio Páez en Venezuela. Desde aquí recibe un caluroso saludo. Y bueno, también es para mí un privilegio y ser pastor de una iglesia que está creciendo en la Ciudad de México, la Iglesia de Dios Bethesda. A todos ustedes les mando igual un caluroso saludo, y a todos mis amigos y hermanos de las diferentes congregaciones que han estado pendientes de este canal y de las actividades que hemos estado haciendo. Así es que gracias por mostrar su apoyo y cariño siempre incondicional. El tema en cuestión se llama inmutable. Y bueno, es el principio de la ley divina. Pero antes de hablar en el tema, me gustaría invitarlos a que le den like al canal. Igualmente, si quieren suscribirse para que les pueda llegar una notificación cada vez que hay un video nuevo. Así es que Dios bendiga sus vidas por esto. Y bueno, hablando de nuestro tema, te diré que la ley divina nos habla de la inmutabilidad de Dios. En otras palabras, Dios no cambia. Parece un principio muy sencillo, pero en realidad muchas veces cuando estudiamos la palabra de Dios pasamos de largo este principio. Y es una cualidad divina que todo el tiempo debe marcar nuestra manera de vivir y nuestro destino. ¿Cuántas veces te has topado con una pregunta o una duda de la Biblia y nadie parece tener respuesta? Y a veces tú preguntas a alguien y ese alguien, en lugar de darte una respuesta, te hace dudar más, te da más cuestiones y quedas peor de como fue al principio. Y a veces te da una respuesta que no se puede probar en la escritura, entonces es a veces un poco complicado. Por ejemplo, ¿qué sucedió entre el versículo 1 y 2 del capítulo 1 de Génesis? ¿Qué fue lo que hizo pasar del orden al desorden? Y bueno, eso es una pregunta. ¿Por qué Dios sacó también a Adán y a Eva del Edén? ¿Qué situación habría o qué peligro habría? Existió una población preadámica y de ahí salieron los que ayudaron a los hijos de Adán a procrearse. O la otra sería los gigantes de que nos habla Génesis fueron el resultado de la unión de ángeles y humanos. O también, ¿qué pasó con los dinosaurios? ¿O por qué Abraham le dio diezmos a Melquisedec si aún no había sido escrita la ley de Moisés? De hecho, no existía todavía Moisés. ¿Sabía, por ejemplo, usted que la Biblia sí dice cuándo nació Jesús? ¿Sabía usted que la Biblia sí dice en qué tiempo vendrá? No sabemos la hora, el momento exacto, pero sabemos la situación en la que Él vendrá y también a dónde llegará. Eso debe ser siempre tenerlo presente. ¿Y usted sabía que la Biblia nos enseña que Jesús no fue asesinado por los judíos? ¿Y sabía usted que los apóstatas a los que se refiere Apocalipsis no es la gente que no cree en Dios o que no conoce a Dios, sino es la gente con la cual usted convive en la iglesia? O sea, son cristianos que al final del tiempo van a apostatar de la fe, o sea, se van a poner en su contra. Y bueno, puedo hablarle de muchas otras preguntas, pero ni siquiera le voy a contestar ninguna. Pero sí le voy a dar una guía para que usted vaya sacando sus propias conclusiones y no se deje convencer
o llegar a creer. A veces encontramos en internet aún pseudoprofetas que nos llegan a dar sus puntos de vista, y a veces nos hablan, por ejemplo, de ovnis, o nos hablan, por ejemplo, de reptiles. Y bueno, y por ello yo soy una de las personas que le voy a invitar siempre a que esté leyendo, que se esté informando, porque esto es muy importante, y sobre todo que esté estudiando usted las Escrituras, porque usted debe estar plenamente convencido y preparado en las Escrituras para los tiempos difíciles que vienen. Y solamente le voy a enseñar 3 escrituras. Me gustaría que esas 3 escrituras usted se las aprenda, usted las tenga en su corazón, y cada vez que usted estudie, repita estas escrituras, porque es importante que usted enfoque su atención en lo que debe ser concerniente a esto. Y la primera escritura está en Eclesiastés 3:15, que dice: aquello que fue en el pasado, ahora es. ¿Sí? Y lo que ha de ser, ya fue. Y Dios restaura todo lo que pasó. Es muy importante ese versículo. Hay un dicho judío que dice que aquel que no recuerda la historia está condenado a repetirla. Y eso es muy importante. Pero me gustaría que antes de darle más información, usted aprenda este versículo, porque este versículo va a cambiar su punto de vista de la interpretación de las Escrituras en todo sentido. También otro versículo, y que usted seguramente se sabe de memoria, es Hebreos 13:8, que dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos y por los siglos. Así que usted ya estoy seguro que usted se lo sabe, porque Él no ha cambiado. Y usted sabe que la Biblia, su tema central es Jesucristo. Nuestra creencia debe estar fundada, nuestras doctrinas, todas deben estar fundadas en Cristo. Porque usted va a encontrar a Cristo desde Génesis y hasta Apocalipsis. No hay otro tema, solamente ese. El tema central es Jesucristo, pero también es la salvación del hombre a través de Jesucristo. Esa es nuestra enseñanza, esa debe ser nuestra creencia, cristocéntrica, centrado y basado en Jesucristo. Ahora, antes de darle la siguiente escritura, ¿le puedo hacer unas preguntas? Contéstelas usted en su pensamiento. Por ejemplo, ¿sabe dónde viven actualmente los faraones? ¿No sabe? ¿Conoce algún vecino suyo que sea babilonio? ¿Ha conocido algún extranjero que sea babilonio? ¿Sabe de alguien que se haya casado con un fenicio, por ejemplo? O por ejemplo, ¿sabe dónde están los fabulosos espartanos de la película que tanto hemos visto, verdad? ¿Dónde están? Si eran tan poderosos y tan indestructibles. O por ejemplo, ¿dónde están los césares? Los emperadores, que eran casi dioses, ¿verdad? Y finalmente, ¿dónde está aquel Tercer Reich que era tan anunciado y temido durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasó? Se supone que iban a ser los conquistadores, ¿no? Y usted a lo mejor dice: ay, pero no sé nada de eso. ¿Sabe por qué no lo sabe? Porque no existen. Todos ellos desaparecieron en la historia universal. Pero yo le puedo decir de un pueblo, del tiempo de Egipto, de las potencias antiguas, de Babilonia, de ese tiempo. Y le puedo decir que aquí en la Ciudad de México hay una colonia que se llama Polanco y otra colonia que se llama Tecamachalco. Aquí en la Ciudad de México, y está en esas colonias, bueno, viven más colonias, pero en esas colonias especialmente hay una gran población de judíos
Sí, como lo oye bien, de judíos en la Ciudad de México. Todos ellos son del mismo tiempo de muchas de estas culturas ya perdidas. Y sé que en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, está la comunidad más grande de judíos de Estados Unidos. También en Buenos Aires, Argentina, por ejemplo, en el sur del continente está una gran cantidad de judíos. Y bueno, se lo digo por este versículo que le voy a dar a continuación y que está en Malaquías 3:6, que dice: porque yo el Señor no cambio. Por esto, hijos de Jacob, en otras palabras, hijos de Israel, no habéis sido consumidos. Qué versículo tan importante, ¿no cree usted? Usted, si a lo mejor tenía dudas de creer en Dios, a lo mejor tiene dudas de creer en Jesucristo, por la situación que está viviendo, déjeme decirle, Dios es real y nosotros debemos tener una relación personal con Él, porque Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Y esa prueba se la acabo de dar. Él le prometió a un anciano llamado Abraham en el libro de Génesis. Y le dijo: a ti te voy a bendecir y voy a hacer de ti un pueblo grande, un pueblo próspero, un pueblo bendecido. Y hasta el día de hoy, Dios no ha cambiado su palabra, en su palabra. Y fíjese lo que son las cosas. Para ponerle un ejemplo, el pueblo de Israel, los judíos fueron esparcidos en el año 70 por todo el mundo. En ese mismo siglo hubo personas que los empezaron a acusar de haber matado a Jesús. Y a raíz de eso hubo una serie de doctrinas pseudo-cristianas que los empezaron a remover o a reemplazar de la iglesia judía que Jesús vino a establecer. Pero no fue ahí donde terminó todo, ¿verdad? Ellos no se quedaron ahí, se fueron por todo el mundo. Pero también fueron perseguidos, fueron sentenciados a muerte, fueron asesinados. Siempre vivieron en las afueras de las ciudades en condiciones muy precarias, a veces sin alimento, a veces sin agua. Por ejemplo, en la Edad Media, cuando los cruzados iban a liberar a Jerusalén de las manos de los musulmanes, tenían la orden de que si en el camino veían a algún judío, lo podían matar sin problemas, sin ser castigados, porque ellos habían matado a Jesús. Y bueno, si le pudiera hablar de la Santa Inquisición, la Santa Inquisición no solamente mataba brujas y brujos, o adivinos, hechiceros, sino también mataban a judíos. Y era so pena de muerte el que uno encubriera a algún judío. Así que eran asesinados también en la llamada Santa Inquisición. Y finalmente, y usted sabe la historia, durante la Segunda Guerra Mundial fueron exterminados un promedio de 6 millones de judíos y finalmente fueron llevados a una tierra desértica, sin esperanza, pero ellos creyeron en la promesa de Dios. Así que en el año de 1948 fueron restaurados en su tierra. Pero esto también tiene que ver con la ley divina. Y esa ley divina que dice que Él no cambia. Así que, hermanos, les voy a pedir que se aprendan estos versículos porque los usaremos mucho en nuestros estudios. Por lo demás, deseo que la paz de Dios sea sobre ustedes y hasta que lo veamos en su gloria, sean bendecidos.